Padre nuestro que estás en el cielo, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es solamente para ti, mi Señor. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, y pedimos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, porque la gloria es solamente para ti. Lo decimos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la confesión y cómo debemos nosotros presentar nuestros pecados ante el Señor. Entonces el versículo base que vamos a usar el día de hoy es Jeremías capítulo 29 versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Vamos a ir a Daniel 9 de una vez, porque ahí se va a centrar la predicación. Vemos que Daniel está orando porque Daniel había recibido una revelación previa que le había dicho que el santuario sería purificado hasta después de ¿cuánto tiempo? 2300 tardes y mañanas. Eso podemos leer en el capítulo 8, el versículo 14. Entonces Daniel queda turbado. Y entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Daniel ve el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos viendo todos los acontecimientos que están pasando en el mundo? Estudiar las Escrituras para saber en qué momento de la historia es que estamos. ¿Cuán cerca está la venida del Señor? ¿Está cerca la venida de Cristo, sí o no? ¿Cuán cerca? No sabemos, pero sabemos que es inminente, porque cada vez las señales son más y más recurrentes, ¿cierto? Y las cosas van ¿en qué? En aumento. Entonces nosotros deberíamos estar haciendo lo mismo. Entonces, en ese contexto vamos a Daniel capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a leer bastante el día de hoy, porque venimos a predicar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios está aquí. Dice así, versículo 1, capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Lo acabamos de leer en Jeremías capítulo 29, versículo 10. ¿Cierto? Ok. Entonces Daniel sabía que eran 70 años y empieza a estudiar. Ahora vamos a ver cuál es la actitud de Daniel. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. ¿Qué les recuerda ese versículo? ¿Qué evento les recuerda ese versículo? Cuando Daniel dice, lo voy a volver a repetir, Daniel capítulo 9 versículo 3 dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y cenizas. ¿Qué sucedió el 22 de octubre de 1844? El gran chasco. Pero sucedió un evento en el cielo. ¿Qué sucedió en el cielo? ¿Hacer qué? El juicio investigador, la expiación final. Entonces, ¿dónde conseguimos el ministerio de Cristo hoy en la Biblia? Porque recordemos que todo está basado, la columna vertebral de nosotros como adventistas es el plan de salvación en Cristo. ¿A través de qué? Del ministerio del santuario. Por eso que nosotros, y de hecho yo tuve una serie aquí de estudiando el libro de Hebreos completo. En el libro de Hebreos lo que se explica es a Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Okay? Si nosotros somos los que decimos, que obviamente nosotros no somos los adventistas los que lo decimos, pero que la expiación culminó en la cruz, entonces nosotros debemos arrancar de las Biblias el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos lo que explica es exactamente el trabajo del sumo sacerdote en el santuario celestial.
Si la expiación terminara en la cruz, esa parte de la Biblia no es necesario saberla. No es necesario ni siquiera que esté allí. Entonces vamos a Levítico capítulo 16. Allí se explica lo que se hacía en el día de expiación. Tiene como título precisamente en mi Biblia el día de expiación, el capítulo 16. Y vamos a leer una parte específica aquí, yo lo puse aparte. Vamos a leer los versículos 29 y 30, porque les recomiendo en su casa leer todo el capítulo, para que veamos la relación que tiene eso con lo de Daniel. Dice así, Levítico capítulo 16, versículo 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Versículo 30, y este es el que tiene especial relación. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. Entonces el día de ayuno es día en el cual debéis afligir vuestras almas. Dice el Señor, el 31 dice, día de reposo es para vosotros y afligiré vuestras almas, es un estatuto perpetuo. Dado que el día de expiación empezó en 1844, nuestras almas han de estar afligidas. Nosotros no es para que estemos de fiesta en fiesta, sino en día de aflicción, porque el día de expiación era un día también de ¿qué? Que lo dijo la hermana, se empezó el ¿qué? Investigador, el juicio, es día de juicio, mi amado. Vamos a ser enjuiciados en cualquier momento por parte del Señor, no para que Él sepa si somos salvos o no, que esta es la parte que muchos no saben explicar, de que dicen, no, pero es que ustedes los adventistas dicen que el Señor no sabe, no es soberano, no es omnisciente, y entonces tiene que esperar un juicio investigador para saber si ustedes van a ser salvos o perdidos. No. El juicio investigador tiene por fin determinar que Dios es justo, no porque Dios lo necesite, porque Dios conoce hasta las intenciones de ¿qué? Del corazón. Dios sabe si usted para el mundo murió siendo un pecador, pero si usted se arrepintió en el momento en que estaba muriendo. Que Dios lo sabe. Y es por eso es que habrá sorpresas allá en el cielo. De personas, uy, pero mira este que tenía una vida de maldad entera. Y sin embargo está aquí. El caso de Nabucodonosor. ¿Qué sucederá con aquellos pueblos que arrasó Nabucodonosor cuando algunos salvos lo vean en el cielo? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿Qué tal si nosotros llegamos al cielo y vemos a Hitler ahí? No lo sabemos, ¿ok? Entonces, es eso, Dios conoce hasta las intenciones del corazón, amado. Entonces, el juicio se lleva a cabo, no es para que Dios sepa o no sepa, sino para que los ángeles que no conocen las intenciones, que tenían un registro de las acciones de la persona, entiendan por qué Dios decidió que estén en un grupo o en el otro. Para eso es el juicio. Y después el juicio postmilenial es para que nosotros entendamos por qué las personas que nosotros creíamos que iban a estar no están, o aquellas que creíamos que no estarían, están. Entonces, bueno, cerrado el paréntesis, vamos a volver a Daniel capítulo 9. Vamos al versículo 4 ahora. Miren la oración de Daniel. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Vean la confesión, versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, que en el día de hoy lleva todo hombre de Judá y los habitantes de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras,
a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8. Nuestra es Jehová la confusión de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. Porque contra ti, ¿qué? Pecamos. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él, ¿qué? Nos hemos rebelado. Versículo 10. Y no obedecimos, a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Para los que están tomando nota del sermón, vayan, y esto es lo que está haciendo referencia a Daniel, lo va a conseguir en el Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 al 68, que dice: si me obedeces te daré todas las bendiciones, pero si me desobedeces te daré todas estas maldiciones. Y empieza a describir Dios cada una de las situaciones que iban a vivir. Es lo que está viviendo Israel, es lo que está relatando Daniel aquí. Versículo 12, Versículo 12, sí. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, pero no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, y no nos hemos convertido de nuestras maldades, ni entendido tu verdad. Fíjense que la confesión sigue. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová. ¿Quién es el justo? Dios, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, y nosotros no obedecimos a su voz. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos actuado ¿cómo? Impíamente. Señor, versículo 16, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca sobre ¿qué? Tu santuario asolado, por amor del Señor. Daniel aquí está orando para la gloria del nombre de Dios, y eso es lo que hace un siervo de Dios. Nunca va a buscar la gloria propia, sino que le va a preocupar siempre es la gloria exclusivamente de Dios. Vimos el caso de Moisés, cuando el pueblo de Israel pecó en el desierto. ¿Por qué se interpuso Moisés? Moisés dijo, para que no se diga, sacaste a este pueblo de Egipto y lo destruiste porque no lo pudiste meter en la tierra que habías dicho. O sea, Moisés estaba recordándole por amor a su nombre. Y vemos que Dios cumple sus promesas por amor a su nombre. Lo leemos en Ezequiel capítulo 36. Creo que el versículo 20-21 Dios lo revela ahí directamente. Ahora seguimos. El 18. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en ¿qué? En nuestra justicia, sino en tus misericordias. No confiamos en nuestra justicia, sino en tus misericordias. 19, aquí vamos culminando. Oye, Señor, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo les parece esa oración? Hermosa. ¿Cuánto tiempo tardamos leyéndola? Aproximadamente 15 minutos. ¿Nos pareció larga esa oración?
¿Cómo son nuestras oraciones, hermano? Cuando nosotros nos postramos a orar aquí, deben ser oraciones de 3, 4, 5 minutos máximo y ya la gente se quiere parar o ya la gente dice, pero qué oración tan larga. ¿Cómo son nuestras oraciones en nuestro hogar? O sea, oramos constantemente, oramos corto, largo, y esa es una respuesta que tiene usted. O sea, orar constantemente es mantener a Dios en la mente. Eso es orar porque es hablar a Dios como un amigo. Aquí vemos que Daniel está haciendo confesión, está hablando a Dios, está revelando el carácter de Dios. ¿Por qué Daniel podía revelar el carácter de Dios? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo puede usted conocer cómo es alguien? Si alguien es poderoso, si alguien es fuerte, ¿cómo lo sabe usted? Gloria a Dios, porque tiene una relación estrecha con Él y lo conoce personalmente. Recordemos que hay una línea corta, una línea delgada entre la adoración y la adulación. ¿Ok? Daniel aquí está adorando, porque les pregunto, ¿Daniel había vivido bajo el amparo de un Dios poderoso? Estamos aquí en Daniel capítulo 9, ya que había pasado el episodio de los leones. ¿Había sido protegido Daniel de los leones? ¿Cómo fue protegido? ¿Qué fue lo que pasó allí? El ángel de Jehová vino y cerró la boca de los leones. O sea, Jesús mismo estuvo con él, así como había estado con Ananías, Azarías y Misael en el horno de fuego. Entonces Daniel sabía por experiencia que Dios es poderoso. No tenía duda de ello. Entonces, cuando Dios dice, eres un Dios poderoso, misericordia, bueno, era porque Daniel lo había experimentado. Si nosotros decimos que Dios, tú eres poderoso y bueno, pero en realidad no tengo una vida de comunión, que le entrego mi vida a Él, para que Él haga conmigo lo que Él quiera, para que se demuestre su poder, no estaría adorando a Dios, estaría adulando, porque le estaría dando un nombre a Dios, el cual yo no lo he experimentado. Entonces, ¿qué es una oración sincera como la de Daniel? Una oración de acuerdo a cómo usted haya vivido su relación con Dios. Si usted no ha visto ese poder, no lo diga, porque usted no lo ha experimentado. ¿Está disponible para usted ese poder? ¿Y por qué no lo ha experimentado? Esa es la respuesta, porque no le cree a Dios. Mis hermanos, el Dios suyo, el Dios mío, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén, ¿cierto? ¿Qué hizo ese Dios por su pueblo en Egipto? Trajo grandes plagas, ¿para qué? Para librarlos. ¿Podían ellos por medio de la espada haber salido de Egipto? Imposible. Finalmente estaban atrapados. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué había enfrente? El mar. ¿Por qué claman? Avancen. ¿Acaso yo no les dije que yo iba a luchar las batallas? Avancen. Y el mar rojo se abrió. Ese es su Dios, ese es mi Dios. ¿Quién me puede decir otra gran hazaña de Dios donde se demuestra el poder de Dios en la Biblia? Otra historia. La de Josué cuando pasa el río del Jordán. Josué pasando el Jordán. Yo no sé cuál es el río más caudaloso de Colombia, el Cauca, no, el Magdalena, ¿no? El más caudaloso. Bueno, y ahora imagínense ustedes que ese río se parta por la mitad para que ustedes pasen en seco, porque nosotros no tenemos idea cuando dice la Biblia en seco. En seco es como en una calzada, porque si se seca el río eso queda con barro y los pies se enfangan ahí, pero eso no era la situación, ahí dice en seco. O sea, es algo sobrenatural, pero hay dos aún mayores. Josué, que lo vamos a estudiar, bueno, ya lo estamos estudiando, en la guerra contra los heveos, los fereceos, los jebuseos y todos estos, que hay una conflagración de reyes, la batalla se hace larga, ¿y qué dice Josué? Sol, párate en Jajalón, luna en Gabaón, creo que es. Ajá. ¿Y cuánto tiempo fue de día? Casi un día completo. Eso es lo que hace Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. ¿Ok? Algo que es imposible, gloria a Dios, ese aleluya excelente. Primera vez que escucho un aleluya en la iglesia adventista, gloria a Dios, aleluya al Señor. Entonces, mis hermanos, Daniel está teniendo esa experiencia porque conoce quién es Dios.
Daniel confiesa que Dios es poderoso. Confiesa que hemos pecado, dice Daniel. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos pecados relata la Biblia de Daniel? Gloria a Dios. Tenemos el caso de David. ¿David pecó? ¿Cómo que es? El profeta, bueno, Salomón, pero el profeta el que luchó contra los de Baal. ¿Cómo que? Elías, no Eliseo. Elías tuvo temor después de esa gran victoria. O sea, todos, y luego la Biblia dice que Elías era un hombre como usted y como yo, con nuestras mismas tendencias, nuestras mismas situaciones, ¿ok? Entonces, Daniel también tenía estas mismas tendencias, pero no hay un solo pecado registrado de Daniel en la Biblia. Y la Biblia se caracteriza por esconder los pecados de sus hombres, ¿verdad? Los revela. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se demuestre el poder transformador de Dios. Cómo esos hombres eran así y cómo llegaron a ser porque entregaron su vida entera al Señor. Lo que Dios puede hacer en usted y en mí. Ese es el mayor poder de Dios. No es que abra el mar, sino hacer de un hombre pecador un hombre santo. Ese es el mayor poder de Dios. Y está disponible para usted hoy. Entonces, vemos que no hay registro y lo vamos a buscar. Vamos a Daniel capítulo 6, versículos 4 y 5. Para que vean que eso quedó relacionado, hasta a los hombres quedó relacionado eso aquí. La Biblia lo explica para que no quede duda. Vamos a, bueno, lo voy a leer por situación que está siendo grabado el video. Fíjense lo que dice. Daniel capítulo 6, versículo 4. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta alguna, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Básicamente, hermanos, ahí lo que está diciendo es que Daniel andaba irreprensible en los caminos del Señor. ¿Por qué? No lo dice textualmente, pero la única manera en que tú seas fiel en lo civil, en la segunda tabla de la ley, es que seas fiel en ¿cuál? En la primera. Porque si tú no recibes de Dios el poder y el amor de Dios, tú no puedes dar amor al prójimo. Porque ¿cómo es tu corazón? ¿Dadivoso? ¿Cómo es nuestro corazón? Egoísta. ¿Quién no quiere su propio bienestar? Y el que diga que no, bueno, si de verdad lo es, la gloria sea del Señor. Yo no lo voy a abogar. Pero realmente nosotros somos egoístas y ya se los he dicho yo a ustedes en otras oportunidades. Lo opuesto al amor no es el odio, sino el egoísmo que hay en nosotros. Porque Satanás tuvo todo y quiso el trono de Dios, quiso más. Y entonces, mientras que el amor, el carácter de Dios es amor, porque el amor que hace, todo lo da. Lo que es contrario al amor es el egoísmo que todo lo quiere. Entonces no es el odio es resultado del egoísmo que hay en nuestros corazones. Entonces, bueno, mis hermanos, no había falta en Daniel, pero sin embargo, Daniel, ¿qué dice? Hemos pecado. ¿Se incluyó Daniel en esa oración? ¿Por qué? Si él no pecó. Ok, al final de cuentas todos somos pecadores, pero no todos eran de parte del pueblo de Israel. Él es el que está haciendo la oración. Ok. Ok, es en favor del pueblo. Todas esas respuestas son válidas, pero la respuesta válida es que exactamente cuando tú eres parte de un pueblo, todo lo que haga ese pueblo, así tú no participes, eres culpable de todas esas acciones. Lo vamos a ver, esta semana empezamos a estudiar la escuela sabática que dice el enemigo interno, ¿no? Entonces vemos cómo por un hombre que pecó, Dios le dijo a Josué, Israel pecó. ¿Okay? Entonces, Israel pecó, ¿por qué? Porque había pecado un solo hombre del pueblo, un pecado irregistrado, y todo el pecado fue atribuido a todo el pueblo. Entonces, como el pueblo pecó, y no pecó poquita gente, sino pecó ¿quién? Casi todo el mundo vivía en una apostasía tremenda en Israel, que Dios, vemos cómo se volteó la tortilla, que de conquistadores de la tierra de Canaán, ahora ellos pasaron a ser conquistados por Babilonia,
porque precisamente el colmo de la maldad de Judá había llegado. Y entonces tenían que ser destruidos, tenía que ser restablecido el poder y la paz bajo el gobierno de Dios. Porque eso es lo que hace. Lo acabamos de estudiar en la lección hoy, ¿no? Que Dios puede ejecutar sentencias porque Él es el juez supremo. Dios es el único que puede hacer. Y hay guerras santas únicamente bajo el concepto de que Dios es el juez. Porque Él es el único que puede establecer paz y justicia. Porque las guerras de los hombres son ¿para qué? Para gloria propia, ensalzamiento y nacionalismo. Que mucha gente está confundida hoy que piensa, no, que Israel está luchando una guerra santa. No, ninguna guerra santa. Ese Israel que está allá no es nada delante de Dios. Es un país más, gente, humanos que creyendo en Cristo pueden ser salvos. Pero como país no son nada. No son nada delante de Dios. Son un país más. Entonces, mis amados, Daniel se incluyó en esa oración. Ahora traigamos nosotros eso a nuestro pueblo. Nosotros somos parte también de una comunidad que somos el pueblo de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las dos características del verdadero pueblo de Dios? Gloria a Dios. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, la fe de Jesús. Esas son las dos características. ¿Por qué sabemos que ese es el verdadero y el único pueblo de Dios? Porque únicamente contra ese pueblo es que se aira la serpiente. Contra el resto no les hace nada. Entonces vemos, ahí son las características. ¿Formamos nosotros parte de ese pueblo? Y entonces, ¿qué pasa cuando ese pueblo peca? ¿Quién peca? Todos pecan. ¿Estamos nosotros orando como Daniel? ¿O estamos diciendo, Señor, conozco a este hermanito que pecó? Ese hermanito pecó. Oro para que lo perdones a él. Pero yo no me incluyo en esa oración porque yo no pequé. ¿Dónde vemos ese tipo de oración en la Biblia? El fariseo. Vamos a Lucas capítulo 18, 9 al 4. Una historia que reveló Jesús. Estaban dos personas orando. Vino un fariseo y vino un publicano. Y el fariseo oraba, Señor, gracias porque no me hiciste ladrón ni mentiroso como algunas personas. Yo oro 4 veces al día. Mis oraciones son de por lo menos media hora cada momento que me arrodillo. Y a veces lo hago en la plaza de la ciudad y la gente me ve y les sirvo como ejemplo. Mientras que atrás había un publicano que simplemente ni levantaba los ojos y decía, sé propicio a mi pecador. Entonces nosotros somos ligeros para juzgar y decir, uy, pero ese fariseo qué horrible, ¿no? ¿Cómo se cree? ¿Qué es lo que se cree él? Pero nosotros no somos así, ¿cierto? ¿O sí? ¿Somos o no somos? Porque les recuerdo que las predicaciones son para llamarnos, para hacernos un llamado, para que la palabra de Dios nos confronte. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene a hacer un trabajo en su corazón, pero si la palabra de Dios no lo confronta con su realidad, es porque realmente o estamos viviendo engañados o la palabra de Dios no está llegando a donde tiene que llegar. La palabra de Dios debe entrar por el oído y llegar al corazón para que pueda actuar allí. Bueno, el corazón que es la mente. Y nosotros especialmente tenemos un llamado porque nosotros formamos parte de ese pueblo. Entonces, en el libro de Apocalipsis, la historia está revelada en porciones, ¿cierto? O sea, creo que son 7 profecías, hay 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 plagas, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero entonces, en el contexto de las 7 iglesias, vamos a Apocalipsis capítulo 3, hay una iglesia que es la iglesia del tiempo del fin. Y si es la iglesia del tiempo del fin, ¿de qué iglesia está hablando? ¿Ah? Ok, la Odisea. Pero, ¿qué iglesia es la Odisea? La hermana Guay dice que ese término se podría intercambiar por tu iglesia adventista del séptimo día, porque nosotros somos la última iglesia
profética. Nosotros no somos una iglesia más del montón, amados. Nosotros somos una iglesia que está en la profecía. Nosotros tenemos un llamado profético. Somos llamados en Apocalipsis, el capítulo 10. Venimos de ese gran chasco que nombramos generalmente cuando nosotros nombramos el 22 de octubre de 1844, siempre se nombra primero el chasco. Y ese no es el evento principal. Fue lo que nos dio nacimiento, pero lo principal es que nosotros debemos estar viendo a quién, al Cordero, a Cristo. Y si nosotros estuviéramos viendo a Cristo, decimos, ese día pasó Cristo del lugar santo al santísimo. Pero como nosotros tenemos puesta la vista en las cosas de este mundo, decimos que sucedió el gran chasco. Es la realidad. Fíjense cómo nuestras respuestas revelan lo que hay en nuestro corazón. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que puede hacerlo. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre la Odisea, sobre la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a leer los versículos 3, versículo 14 al 18. Y dice así: escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, generalmente las traducciones dicen te vomitaré de mi boca. Pero esa traducción no es correcta, porque si dice te vomitaré de mi boca, ¿es un condicional o es una afirmación? Es una afirmación. No hay posibilidad de salvación allí. ¿O sí? No la hay. Él está dando una sentencia. No eres frío ni eres caliente. Te está diciendo, no voy a poner nombre, Pepe Pérez. Mira, Pepe, tú no eres frío ni eres caliente. Eres tibio. Y por cuanto tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahí hay una sentencia clara. Ahí no hay opción, no hay condición. Pero la traducción literal dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Por qué yo afirmo esto? Porque después la Biblia se va a explicar a sí misma. Entonces, ¿qué es ser tibio? Para empezar por allí. Exactamente. Me gusta estar un ratito en el mundo, por aquí, caminando, y me gusta estar en la iglesia los sábados, y orar y cantar, pero me gusta ir al mundo. Y entonces estoy aquí, y no me defino si me quedo allá o me quedo aquí. Cualquiera de los dos es el lugar correcto, porque para Dios hay solamente dos grupos, o aquel o este. El del medio no existe. Porque les hago una pregunta. Si usted pasa el descanso y abre los ojos y consigue al ángel y le dice, casi te salvas, ¿en qué resurrección está? En la segunda. Te perdiste. Casi llegaste al caliente, pero te quedaste en el tibio. No llegaste. Y el caso contrario, que le dice, uy, casi te pierdes. ¿Dónde estás? Llegaste. La gloria sea de Dios. Perseveraste hasta el fin, con las fallas. ¿Ok? Aunque las fallas podrían no estar. ¿Ok? Porque ya eso lo hemos estudiado bastante aquí, ¿cierto? Ok. Entonces, esa es la condición del tibio. Estoy a punto. Ahora veamos por qué. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Qué es lo que decía el fariseo? Yo no soy ladrón, yo oro, yo diezmo, yo hago. ¿Y qué es lo que está diciendo la Odisea? ¿Yo soy qué? Yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mis hermanos, nosotros tenemos ese mismo espíritu de exalzamiento y orgullo propio. ¿Y qué es lo que sucede? La misma Biblia nos lo explica luego. Aquí mismo nos lo va a explicar. Pero no sabes. ¿Qué sucede cuando nosotros no sabemos algo? Las opciones pueden ser múltiples, ¿no? Pero, ¿cómo puedo yo corregir una actitud si no sé que estoy cometiendo un pecado? Estoy en ignorancia, estoy en oscuridad. Si yo no sé que no soy nada de eso y me creo que lo sea, ¿cómo lo puedo corregir? Únicamente Dios me lo tiene que decir. ¿Y lo está diciendo Dios?
Por eso que le digo, la palabra de Dios tiene que confrontarnos. No te sientas orgulloso de ser adventista el séptimo día. No creas el cuento, no, que nosotros somos la iglesia verdadera, el pueblo del Señor. El ungido del Señor soy yo porque yo fui ungido como pastor o como anciano. No te creas nada de eso, hermano. Somos pobres, desvergonzados y estamos desnudos. Porque únicamente cuando uno está en una condición desvalida es que puede pedir auxilio. ¿Necesitamos auxilio? ¿De quién? De Cristo. Porque únicamente Él nos puede dar salvación. Porque cuando nosotros decimos, fíjense la pregunta que yo les hice al principio. ¿Qué identifica la iglesia verdadera? Que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿sí? Y que podemos ser parte de ese pueblo, sí. Pero no es usted ni soy yo el que puede lograr eso. Es Cristo en usted. Y generalmente nosotros decimos, yo obedezco, yo formo parte de la iglesia que obedece y guardamos el sábado. ¿Lo decimos o no lo decimos? Orgullo espiritual. Entonces no hay diferencia entre nuestra oración y la oración del fariseo. Por eso es que cuando nosotros oramos generalmente no nos incluimos en los pecados porque tenemos eso enquistado aquí. De que los que pecan son otros y no yo. Yo no formo parte de ninguna iglesia de esas que creen en el estado de los muertos que se viven y se van para el cielo. No, yo creo una doctrina pura. Y eso es una línea muy delgada, mis amados. ¿Ok? Entonces, la clave aquí es la palabrita, pero no sabes. Entonces, como yo no sé, aquí viene la solución y Cristo nos da la solución. Eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, nada de eso que creíste lo eres. No lo eres. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, dice el Señor. Entonces, Cristo dice, ven a mí, y Cristo se ofrece como un mercader celestial que te ofrece lo que tú necesitas para poder llegar a donde Él te quiere llevar. Recuerden que la obra no es suya, no es mía. La obra es de Dios, ¿desde cuándo? Desde el principio hasta el final. Porque el plan de salvación fue establecido ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, antes que la tierra fuera creada, ya había plan de salvación, ya había un Salvador. Entonces, usted no forma parte o no es una parte activa en ese plan de salvación. Usted y yo somos una parte pasiva que lo recibimos. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La obra es completamente de Dios desde el principio hasta el fin. Dios se empeñó en salvar a Israel y Dios mandó plagas. Dios los sacó, Dios los hizo pasar el Mar Rojo. Iguales con nosotros, mis amados. La misma situación. Finalmente, la promesa que les decía que la Biblia misma se va a explicar. ¿Por qué es que la traducción correcta estoy a punto de vomitarte de mi boca? Porque dice en el versículo 20 que este es el problema que tenemos nosotros como laodicenses, que Cristo está ¿dónde? ¿Qué dice 3.20? ¿Qué dice el 3.20? ¿Quién lo lee? He aquí yo estoy ¿dónde? A la puerta y llamo. Si estoy a la puerta y llamo es porque Cristo está ¿en dónde? Afuera. Cristo está rogando para que lo dejemos entrar y Él se encarga de todo. Nosotros queremos hacer las cosas con nuestro esfuerzo, con nuestra justicia, con nuestra fuerza. Yo puedo, yo soy parte del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es mi justicia la que se va a establecer. Y por eso es que se creen ricos y que de nada tenemos necesidad. Yo conozco la doctrina pura. Entonces Cristo, cuando le abramos la puerta a Cristo, ¿qué sucede? Aquí está la promesa, versículo 21. Al vencedor, o sea que no todos van a ser vomitados, le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todos van a ser vomitados. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? Completamente. Entonces no es que te vomitaré, sino estoy a punto de vomitarte
si no reconoces tu condición. La única forma en que Cristo nos pueda salvar es que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Si no lo reconocemos, mis amados, no hay salvación. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a Juan capítulo 16, el colirio, ¿no? Juan capítulo 16, vamos a leer versículos 7 al 9. Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. Versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado, pero de pecado por cuanto creen en mí. Entonces, ¿quién es ese que necesitamos que nos va a convencer de pecado? ¿Quién es el que viene? El Espíritu Santo. Por eso es que dice: te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego, que es la fe de Jesús, la justicia de Cristo, la vestidura blanca y colirio Espíritu Santo, para que puedas ver, para que tengas discernimiento espiritual. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Una vez que nosotros reconocemos el pecado, como lo hizo Daniel, ¿qué es lo que viene? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? ¿Quién lo puede buscar? Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Amén. Entonces, después que reconocemos que cometimos pecado, así como lo hizo Daniel, que forma parte de ese pueblo que cometió pecado, se confiesa el pecado. Y también se clama, porque hay doble promesa allí: perdón y limpieza. Ya estamos terminando. Ya cuando eso suceda, bueno, y vemos la contraparte, porque en Proverbios capítulo 28, el versículo 13 dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, el que lo confiesa y se aparta, pero el que no lo confiesa, condenación, ¿cierto? O sea, el que no confiesa el pecado permanece en ¿quién? Si yo no confieso el pecado, ¿dónde está el pecado? En mí. Y cuando venga Dios a destruir el pecado, ¿qué va a pasar? Destruido con el pecado. O sea, la única manera que el pecado no lo destruya es que sea salvo a través de él. Ok. Y bueno, mi hermano, finalmente cuando eso suceda, que haya la confesión, viene lo que tanto estamos esperando. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Haciendo confesión por todo el pueblo, para que todo el pueblo alcanzara el favor de Dios. Para que el pueblo estuviera ¿en qué? En unidad. Buscando la unidad del pueblo. No se creía más que algún otro. ¿Ok? Entonces, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mis amados, cuando hagamos esta confesión, tal cual, confesando que hemos pecado como pueblo, nos hemos apartado del camino de Dios, hemos rechazado sus mandamientos, hemos rechazado el mensaje de misericordia que mandó en 1888, que no estuviéramos aquí ya Cristo hubiera venido, que hemos rechazado sus ordenanzas, hemos rechazado llamados de atención, hemos rechazado el espíritu de profecía. Cuando confesemos que hemos rechazado y hemos aceptado doctrinas y tradiciones de hombre en nuestro pueblo, entonces podrá Dios sanar nuestra tierra. Ajá. Ahora, si hubiera venido en ese tiempo, no hubiera sido. Son los misterios de Dios, amada. No sabemos. ¿Ok? No sabemos, porque recuerde que los tiempos y las sazones son potestad solamente de Dios y nosotros no debemos. Pero
definitivamente sí, Él deseaba venir antes. Entonces, mis amados, cuando todo esto se haga, se logrará la unidad de la iglesia y entonces el Espíritu Santo será derramado. ¿Y qué es lo que dice Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. Entonces, es cíclico, amados. Confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Pidámosle perdón a Dios por todos los pecados que se cometen en la iglesia. Recuerden que el sello de Dios lo recibirán aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Daniel era uno de estos. Daniel fue sellado. Sí. Por supuesto. Daniel pasó por las plagas. ¿Cuál fue la prueba de Daniel? El pozo de los leones. ¿Y fue preservado Daniel allí? Por supuesto. Entonces Daniel tenía el sello de Dios en su frente. Daniel tenía el carácter de Dios. Ananías, Misael y Azarías también, porque en medio del fuego Jesús estuvo con ellos allí. Entonces, mis amados, vamos a orar, vamos a confesar nuestro pecado en este momento y vamos a clamar que esa sea nuestra realidad. ¿Deseamos ir a casa o no? Pero no a casa ahorita a comer, a la verdadera casa, a la que el constructor y el arquitecto es Dios. Sí, porque a esta hora yo pregunto, claro, ya, córtalo, córtalo, hay hambre. Bueno, los que puedan arrodillarse. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado, honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, clamando por el perdón, Señor. Clamando por tu misericordia, clamando por ese amor incomprensible para con nosotros que todos hemos experimentado. Porque tal vez no hemos experimentado el poder, ese Dios poderoso que ha abierto el mar rojo, o pensamos que no hemos experimentado ese poder porque creemos que solamente hay que ver grandes cosas y grandes señales y milagros, sino, o sea, tú puedes hacerlo de diferentes maneras, oh Dios. Padre, hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti. Hemos dejado tus ordenanzas, hemos dejado tus mandamientos, hemos dejado lo que el Espíritu Santo ha querido hacer en cada uno de nosotros, porque hemos querido hacer nuestra propia voluntad para exaltarnos nosotros mismos. Para que la gente diga, mira que soy tal. Lo hemos hecho. O peor aún, hemos dejado tus planes para seguir doctrinas y mandamientos y tradiciones de hombres. Planes de hombres, oh Dios, que son ineficaces para cumplir tu misión. La iglesia adventista, la iglesia de la Odisea, tú la has levantado para que sea la iglesia que dé luz al mundo en este momento crítico en el cual está a punto de perecer. El fin ya viene, oh Dios. Entendemos que tú eres misericordioso y quieres que este mensaje de amonestación llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos predicar tu evangelio primeramente porque nosotros como iglesia que nacimos para predicar un mensaje específico, que es el mensaje de los tres ángeles, primero nos has dado el evangelio, que es que debemos predicar, el evangelio eterno. Así que ayúdanos a cumplir la misión global primero, que es predicar tu evangelio. Y una vez que el evangelio sea predicado, se le puede avisar al mundo que este mundo está pereciendo y que ya pronto será su fin. Y decirle la única solución es Cristo. Cristo es el arca. Cristo es el que te va a dar salvación. Cristo es el que te va a proteger en esos momentos de angustia. Porque así como lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer, lo hace hoy y lo hará mañana también. Oh Padre, perdónanos, límpianos, oh Dios. Hemos pecado contra ti. Somos un pueblo rebelde, un pueblo contumaz. Te hemos dejado a ti, oh Dios. Así que clamamos a ti para alcanzar tu favor, para que tú nos veas con benevolencia y tú restaures a este pueblo y podamos ser tomados y llenos de ti y tu Santo Espíritu nos tome por completo. Que tome nuestras vidas y que cada decisión que vayamos a tomar sea una decisión inspirada por ti, por tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Perdona, oh Dios, todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad,
conforme a la obra que estás haciendo en el lugar santísimo el día de hoy, de expiación de pecado y limpieza de él. Gracias te damos, oh Dios. Levántanos con tu bendición. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén.